conocer, ¿verdad? Mm. Entonces, vamos a ver. eh, entonces, vamos a ver algunas corrientes y cómo se fueron dando. Muy bien, Lista. Perdone, Ajá. el tema que dijo que vamos a ver. Se llama la validez de la norma o la validez del derecho. Pero antes de eso, vamos a ver las diferentes corrientes filosóficas, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien, para servirles. Vamos a ver cómo se originaron. Y voy a colocar una presentación. Solo que voy a quitar la pantalla, ¿verdad? Pero si aquí tengo media clase pidiendo ingresar. No me había dado cuenta. Vamos a ver, bueno. Ahorita les voy a exhibir la presentación. Quizá la presentación no vaya de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero ustedes tienen todo el material ahí que les dio el profesor Kim y ahí me pueden seguir, ¿verdad? Ahí están desarrollados todos los puntos, todos los temas que vamos a ver en este punto. Probablemente nos quedemos a la mitad porque es muy grande y no creo que podamos terminarlo, pero ustedes pueden seguirme en los documentos. Lo que Muy pasa bien, es que Lista, también gracias. sí, ya se mira. Sí, Lista. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que he observado que cuando doy clases y tengo la presentación ahí enfrente, entonces ustedes solo ven la presentación, ya ni participan ni nada. Entonces, vamos a complicarles un poquito la vida, de que no todo lo que yo presento va a estar aquí, ¿verdad? Bien, la teoría de la validez del derecho pues abarca muchos, ¿qué les dijera yo? Muchos acontecimientos, mucha historia, muchas corrientes filosóficas o varias corrientes filosóficas, muchos autores también, de manera que entonces vamos a iniciar con los antecedentes más o menos en este orden, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver los antecedentes de la sociedad antigua, la medieval, pero por supuesto, esto referido a a los antecedentes en Europa. Eso no implica de manera alguna antecedentes en América, porque ustedes saben que América no pasó por la Edad Media, sino que eso fue en Europa, pero como ahí se originaron estas corrientes, pues vamos a referirnos en este momento a esas. Tenemos en primer lugar pues el Renacimiento. Bueno, tenemos la sociedad antigua, que es la etapa medieval, ¿verdad? Ustedes saben que en la Edad Media, pues lo que prevalecía era la voluntad de la iglesia, porque estábamos en un gobierno que se denominó teocrático. Teos, Dios, kratos, poder, ¿verdad? Entonces, en la teocracia, que era cuando el Papa dominaba todos los pueblos y era el que tenía la última palabra, aún existiendo los monarcas, los reyes, pues todo era muy restrictivo. Creo que la única parte más interesante de esas restricciones es de que el Papa, digamos, la iglesia estaba en contra de la esclavitud, de que fueran a traer esclavos a África y la forma como los... Eso sí fue algo muy meritorio de parte de la iglesia que lo prohibía, ¿verdad? Sí. Entonces,
Un momentito. Después de que pasa la Edad Media, pues es lo que se conoce como el Renacimiento. ¿Pero el Renacimiento de qué? El Renacimiento de las ciencias, de las artes, que es cuando ya la iglesia no controla todos esos aspectos y tampoco pues la gente que lo practicaba, ya ven ustedes que Galileo Galilei tuvo que retraerse de sus tesis de que la Tierra era redonda, precisamente porque el Tribunal de la Santa Inquisición, pues por medio de la tortura, los obligaba a que dieran cierta declaración. A veces algunos pues lo desafiaban, se autoincriminaban y pues los castigaban muchas veces con el fuego, ¿verdad? Y otras veces había otros que se retraían, se retractaban de lo que habían dicho. Y así le pasó mucho a los científicos, ¿verdad? Entonces, cuando termina la iglesia digamos, de estar en la cúpula del poder, empieza lo que se denomina el Renacimiento. Y Renacimiento porque ya no se prohíbe, digamos, hacer ciencia o medir las cosas. Surgen, por ejemplo, las matemáticas, el análisis, la síntesis, una cantidad de conocimientos metodológicos. Y por supuesto también el arte, la cultura se expanden, ¿verdad? Por eso se le llama el Renacimiento. Y entonces el Renacimiento pues es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno, ¿verdad? Es un fenómeno muy complejo que impregnó todos los ámbitos, yendo por tanto más allá de lo puramente artístico. Impulsó el progreso económico y la conciencia social en toda Europa occidental entre los siglos XV y XII, ¿verdad? Tendría que ser entre los siglos XII y XV. Entonces, la ciencia, el arte y la filosofía experimentaron valiosos avances, manifiestos tanto en la cultura material como en la espiritual de los europeos. Y estos adelantos apresuraron el desplome del sistema feudal. Sí, porque en Europa se dio la guerra de los 100 años, que era para derrotar al feudalismo, tardó mucho, ¿verdad? Y el desplome del sistema feudal en tanto que contribuyeron a formar las bases de la sociedad burguesa. Un poco ayudó mucho también la Revolución Francesa, en que la gente pues ya se había enterado de que había gente que pagaba, dueños de fincas, todo, que pagaba un salario por sus servicios y no que todos aquellos eran gratis, ¿verdad? Entonces empieza a darse la revolución, cambian los paradigmas, algunos políticos pues toman la dirigencia de esos movimientos y toman la Bastilla, lo que se llamó la Bastilla. Liberan a todos los presos que habían ahí y estos se unen a la lucha eh, con, con el espíritu de poder derrotar la monarquía. Y le tocó, pues, no, le tocó a María Antonieta, ¿verdad? Y a, ¿cómo se llamaba el, el gobernante jóvenes? A ver si contribuyen conmigo. Pues entonces les tocó a ellos, a ella y a su esposo, y los llevaron a la guillotina. En realidad, esta pareja de gobernantes pues eran muy jóvenes, eran unos muchachitos todavía, cuando les tocó vivir tremenda experiencia, ¿verdad? Y no tuvieron cómo liberarse ni defenderse de eso. Perdón, entonces este progreso económico y de la conciencia social se dio entre los siglos XV y XVII. Entonces, creció la ciencia, el arte, la filosofía, con valiosos avances, verán manifiestos tanto en la cultura material como en la
cultura espiritual de los europeos. Y esos adelantos apresuraron el desplome del sistema feudal, en tanto que contribuyeron también a formar las bases de la sociedad burguesa. En la época renacentista se formaron doctrinas sociológicas, filosóficas y jurídicas, signadas por el humanismo. O sea, este progreso espiritual que conllevó el Renacimiento hizo sensibles a los habitantes de la época, ¿verdad? Y entonces empezó a crecer una corriente humanista que irrumpió en el pensamiento social como antagonista de la filosofía, ¿verdad? Pero la verdad es de que el humanismo es parte de la filosofía también. Entonces, parecía que iba a superar la filosofía oficial del medioevo, ¿verdad? Como la escolástica, que se basaba en la religión. Pero en fin, todas las corrientes fueron positivas y fueron avanzando, ¿verdad? Junto a las concepciones idealistas y ahistóricas sobre la naturaleza y la sociedad en las que se preservaba el respeto a la creación divina, y se abrieron paso también concepciones determinadas por los descubrimientos científicos, ¿verdad? Y será a partir de ese momento cuando cobra fuerza el redescubrimiento del hombre como individuo, el redescubrimiento como armonía y realidad que rodea al hombre liberado de todas las preocupaciones religiosas. Pues sí, porque si existía un tribunal de la Santa Inquisición, eso impedía que la gente pudiera externar sus descubrimientos, sus verdades, sus aspiraciones, ¿verdad? Entonces, la sociedad estaba como estática. Ustedes saben que el terror y el miedo inmovilizan a la gente, como ha pasado ahora en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, la sociedad sufre un estancamiento y no se puede avanzar, salvo algunos valientes que se animan, ¿verdad? Entonces, el humanismo significó que ya era el hombre el centro de todas las cosas, ¿verdad? Y ya se empezó a utilizar un punto de vista antropocéntrico para todas las ciencias. Digamos que tal vez ahí se cumplía un poco que el hombre es la medida de las cosas, ¿verdad? Entonces se empezó a tomar ese punto de vista para desarrollar los conocimientos. Entonces sería a raíz de ese momento cuando cobra fuerza el redescubrimiento del hombre como individuo, el redescubrimiento como armonía y realidad que rodea al hombre, liberado de todas las preocupaciones religiosas. El Renacimiento estableció la ruptura de la subordinación de la filosofía como sierva de la religión, así como el enfrentamiento de las ideas filosóficas naturales a la teología, al dogma y a la moral de la iglesia. Imagínense ustedes cómo era de difícil en aquel entonces plantear los cambios, ¿verdad? El humanismo renacentista no fue un movimiento de masas, sino una tendencia del pensamiento constreñida a las esferas más cultas de la sociedad urbana. No era la sociedad rural, era la urbana la que impulsaba todo eso. Como corriente ideológica avanzada suponía la oposición entre lo humano y lo divino, la liberación espiritual y la admiración por el despliegue de las facultades humanas, al centrar su atención en las necesidades, intereses y alegrías mundanas. Las concepciones sociológicas concebían a la sociedad como una suma de individuos aislados, reflejando el naciente individualismo de la burguesía. Sí, porque ya para entonces estaban cambiando las condiciones económicas, ¿verdad? Por ejemplo, si en algunos estados ya estaban pagando por el trabajo, pues ese era el ánimo de todos, el anhelo de todos, obtener dinero para poder cubrir sus necesidades y no trabajar de gratis como era en el propio sistema feudal, ¿verdad? Entonces, también en cuanto a las concepciones acerca del Estado, primaba la idea de la separación de la autoridad de la Iglesia y el poder estatal,
así como las tendencias que respaldaban la consolidación de los estados nacionales presentes en las teorías de Maquiavelo, ¿verdad? Que ustedes lo han oído mencionar. Ahora lo sacan mucho en los videos, ¿verdad? Y dicen que Maquiavelo dijo esto y que dijo el otro y que dijo el otro. Y probablemente Maquiavelo no lo dijo. Entonces aparecieron además utopías en las que se esbozaban sociedades colectivas y otras en que se insistía en la colectivización de la propiedad. Las realidades del Renacimiento convocaron a los abogados a ajustar su ideología y obra. Se profundizó el interés investigativo en los textos jurídicos. Las incursiones científicas en el derecho adquirieron humanistas porque escolástico pues era la escuela de Santo Tomás de Aquino, era la escolástica, pero era basada mucho en la religión. Y lo humanista pues vino de la mano también de lo laico, del laicismo, ¿verdad? Del pensamiento laico. Para quien no sepa qué es laico, pues es apartado de la religión, ¿verdad? Y en el siglo XVI se fortaleció la escuela de los humanistas o elegantes, que así se le llama, florecientes en las ciudades de Francia e Italia, ¿verdad? Ustedes han oído mencionar muchas novelas románticas de esa época, ¿verdad? Licenciada, Entonces, perdone, sí. perdone que la interrumpa. Hay varios compañeros que desean ingresar a la clase. No sé si les puede dar acceso, por favor. Sí, ya lo iba a hacer y se me pasó. No tenga pena, licenciada. Tengo mucho gusto. Ahí está. Sí. Sí, porque esta clase sí es muy amplia. Ay, vamos a ver si resultó otro por ahí. Así me pasa, a veces les doy ingreso a varios y resulta que uno se quedó pendiente. Bueno, entonces, acerca de eso, pues hay muchas historias románticas, historias de relatos, pues narrativas históricas, en fin, de diferentes autores, entre ellos Nicolás Maquiavelo, que es el más conocido. Jean Bodin, por ejemplo, también, que hace una crítica hacia las fuentes históricas, ¿verdad? También más atrás, más antiguos, los diálogos de Platón, ¿verdad? Y entonces también hubo una recuperación y estudio de los clásicos que ocasionó la aparición de nuevas disciplinas, como la arqueología, la numismática, la epigrafía. Y pues esa aparición de nuevas temáticas afectan el desarrollo de las ya existentes, ¿verdad? Donatello, que considerado fundador de la escultura moderna, esculpió una estatua de David, que fue un primer desnudo a tamaño natural desde la antigüedad, ¿verdad? Ustedes han oído mencionar de ese monumento, ¿verdad? Y si han ido a Europa, pues ahí está, a la vista, en el Louvre, en el Museo del Louvre. Entonces, desde mediados del siglo XV, las formas y temas clásicos volvieron a ser utilizados. Los ideales renacentistas de armonía y proporción culminaron en las obras de Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel durante el siglo XVI. También se hicieron progresos en medicina y anatomía. En el campo de la tecnología, se inventó la imprenta en el siglo XV, que revolucionó la difusión de los conocimientos. La imprenta aumentó el número de ejemplares, brindó a los eruditos textos idénticos con los que trabajar y convirtió el trabajo intelectual en una labor colectiva. Durante el Renacimiento, las ciudades italianas se convirtieron en estados territoriales que buscaban expandirse a costa de otros. Miren qué interesante. La unificación territorial tuvo también en España, Francia e Inglaterra, lo que condujo a la formación del Estado Nacional moderno, lo que conocemos nosotros como los estados, por el Pacto de Versalles. El Pacto de Versalles
que se dio a finales del siglo XIX, me parece, es el que crea los estados nacionales en todo el mundo. Delimita, pone fronteras, fronteras y límites, ¿verdad? El clero renacentista, particularmente su más alta jerarquía, pues tuvo que ajustar su comportamiento a la ética y costumbres de la sociedad laica. Las actividades de los papas, cardenales y obispos, pues apenas se diferenciaban de las usuales entre los mercaderes y políticos de la época. Al mismo tiempo, la cristiandad se conservó como un elemento vital y esencial de la cultura renacentista, ¿verdad? En cuanto al pensamiento político, pues la teoría política del Renacimiento llega a su punto máximo con Maquiavelo, nacido entre 1469 y fallecido en 1527, pensador que influirá posteriormente en el pensamiento político, fundamentalmente. Y desempeñó un papel muy activo en la política exterior de las ciudades italianas, cuyos intereses estaban enfilados a la unidad nacional y a la soberanía política frente al papado. Ven ustedes que ya se está acuñando para ese entonces la palabra soberanía, ¿verdad? Que hasta nuestros tiempos, pues, puede significar mucho o muy poco, ¿verdad? Actualmente ya la soberanía, pues como todos los países son soberanos, no le queda más que coexistir entre diferentes soberanías. No puede saltarse esa barda. Así como a Guatemala le tienen que respetar su soberanía, pues también nosotros, pero a veces es un poquito así de, como de mentiritas, ¿verdad? Porque realmente el poder que tienen otros países, pues no se compara con el que tiene Guatemala, ¿verdad? Pero digamos que ha quedado como un pensamiento romántico. Y entonces el pensamiento político de Maquiavelo estuvo orientado a la solución de determinados problemas políticos maduros en su época. También estuvo orientado a la elaboración de recomendaciones prácticas para la política, para poner en ejecución por parte del gobernante. O sea, le daba instrucciones al gobernante en el libro ese del príncipe, ¿verdad? Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer el otro, debe comportarse en esta forma. Y eso sirvió de modelo para muchos gobernantes, ¿verdad? Sirvió como pauta de pensamiento para los futuros gobernantes. Aún todavía se practica, ¿verdad? Y lo que perseguía él era lograr la unificación estatal italiana, liberando al país de los desórdenes internos y de las invasiones extranjeras, sobre todo de los vikingos, ¿verdad? Porque Italia padecía mucho las invasiones de los vikingos. Como era un estado muy adelantado, tenía muchas cosas que ambicionaban los vikingos. Ellos como sociedades un poco menos civilizadas, ¿verdad? Y entonces sus obras políticas importantes son El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y hablaba sobre el empleo, sobre los medios inmorales para implementar la política, pero no estaba desencaminado, porque ahorita también hay muchos medios inmorales, ¿no?, para implementar la política, y eso continúa siendo hoy un rasgo típico de la conducta política de las potencias capitalistas. Y su concepción de la política es perfectamente profana y la ve como estrategia para la conquista del poder y la institución de un orden político. La política descrita por Maquiavelo es radicalmente moderna, un poder que se define a sí mismo, que es causa de sí mismo y se legitima en sí, no antes de la acción política. Habla sobre la seguridad y predominio del Estado, que son los fines más elevados de la política, en su opinión, de los principios éticos que se subordinan al supuesto bienestar público y a los requerimientos de Estado. Llegó a la conclusión de que el gobierno tiene como mecanismo esencial la fuerza y la astucia. Además tiene el monopolio del poder, ¿verdad?, y del crimen organizado. Sustituyó la racionalidad teológica por la racionalidad instrumental, es decir, por una manera de concebir la política en función de la relación medios y fines, con independencia de las implicaciones humanas de la misma. Dicho de otra manera, como un proceso de relación entre cosas. Notó que los requerimientos morales del cristianismo tenían muy poco que ver con la práctica política
real de la cristiandad. De la cristiandad. Para él, las virtudes cristianas empujaban al servilismo y a la obediencia como rasgos del carácter, por lo que hacían especialmente incapaz a su portador de realizar una política eficiente en el mundo real que se vivía para entonces. De ahí su admiración por las antiguas virtudes romanas idealizadas. Y mucho después de él han empleado y utilizan estos argumentos los gobernantes para justificar políticas genocidas hasta la época, aquí en Guatemala. Imagínense la época del conflicto armado. Y xenofóbicas también, ¿verdad? Entonces, también se dio inicio a la investigación científica política moderna basada en la observación y los análisis históricos comparativos siguiendo los pasos que comenzara Aristóteles. Sí, porque Aristóteles es el autor de prácticamente de las técnicas de investigación sociológicas. Por ejemplo, lo que no es bibliográfico, sino lo que es investigación en el campo. Por ejemplo, la entrevista, los cuestionarios que hay que llevar, la observación también, sí, las técnicas esas sociológicas en donde uno interroga a las personas. Entonces, para Maquiavelo, la naturaleza humana es esencialmente egoísta, agresiva y ambiciosa, por lo que el gobernante debe apoyarse tanto en el deseo de poder como en la necesidad de seguridad que experimentan las masas. Los deseos realmente más universales son los relacionados con la conservación de su propiedad y la vida, ¿verdad? El gobierno se funda en la debilidad e incapacidad de los individuos tomados de forma independiente, quienes necesitan del Estado, perdón, quienes necesitan del Estado para conservar sus posesiones y aumentarlas en un contexto natural de escasez. Es el derecho con la fuerza que tiene detrás de quien pone límites a la anarquía, siempre posible la constante situación de lucha y competencia entre las personas. De ahí que el único gobierno que garantiza la seguridad sea un gobierno fuerte. Es lo único que puede garantizar la seguridad a los gobernados, ¿verdad? Regresar a los demás compañeros. Solo son dos. Bueno, pero no importa, todos son importantes. Bueno. Entonces, seguimos, joven. Bueno. Ay, no puede ser que hay otro ahorita allí. Bueno, ¿dónde? ¿Qué les estaba diciendo? Se me fue el tema. Por eso es que no me gusta que ingresen después de la hora, por eso doy media hora para que ingresen todos. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a seguir con lo otro. Pues hasta aquí más o menos lo del el Renacimiento, ¿verdad? Pero en la época de la medieval, después de esa época, ¿verdad? Que se dio solo en Europa, como les dije, no se dio en América, pues se da una formación de carácter legal. Había muchas normas dispersas por todo el mundo. Existían las normas de convencionalismo sociales o cortesía, existían las normas propiamente que podrían clasificarse como jurídicas porque eran coactivas. Habían también normas morales. Imagínense ustedes cómo fue de difícil separar esas normas, ¿verdad? Y darle su carácter. Pero se hizo. Y entonces surge esta pluralidad de ordenamientos jurídicos. O sea, todo el mundo, todos los estados hicieron sus ordenamientos. Y pues había que darle alguna coherencia a los ordenamientos jurídicos que mantenían, que querían proteger los derechos del extranjero y no solo los derechos de los internos de cada ciudad, ¿verdad? Porque, digamos, en Italia, en todas las ciudades existía un derecho interno, o sea, el ius civile, pero también existía el derecho del Estado italiano. Era una norma como la Constitución. Además existía el derecho interno, que digamos que era como un código municipal, parecido a eso.
Pero también estaban las otras normas de Huygens, que protege los derechos de los migrantes. Y esas normas también había que coordinarlas, homogenizarlas, para que dentro de esos ordenamientos jurídicos no quedara por fuera esos intereses de los migrantes, ¿verdad? De los extranjeros, sobre todo. Y entonces se fueron creando diversas fuentes de creación del derecho, ¿verdad? Y posteriormente, pues, apareció la comunidad política organizada en un estado. Cuando tuvieron concreción las corrientes de Hugo Grocio, también Tomás Hobbes y, y otros autores, otros filósofos que procuraron porque se celebrara el pacto social, que el pacto social entre todas las sociedades en aquel entonces no era ni más ni menos que hacer una constitución para cada estado-nación que se había creado. Y así es como aparecen la comunidad política organizada a nivel universal, ¿verdad? Una serie de estados, una serie de estados que tienen que convivir y coexistir permanentemente. Y por eso es de que el derecho internacional pues es universal, tiene esa característica, ¿verdad? Entonces aparecen diferentes comunidades políticas organizadas que son los estados y van creando sus normas. Y pues el estado moderno, que es después del Renacimiento, pues hace del juez un órgano del estado subordinado al poder legislativo, y eso es un error, ¿verdad? Pero lo destaqué ahí porque para que no se me olvide hablar de eso. Entonces vamos a ver que después de todos esos antecedentes, ustedes me pueden llevar la lectura en sus documentos. Es que ya vi que cuando les doy unas filminas y llevo la lectura así de las filminas, a veces no todos ponen atención, ¿verdad? No todas las secciones son iguales tampoco. Y se dejan llevar solo por las filminas, pues ya al profesor ya no le ponen atención ni oyen lo que está diciendo, ¿no? Entonces, también se van creando algunas corrientes filosóficas, como por ejemplo el naturalismo o derecho natural, que inicialmente esta corriente en la época de los santos padres, ¿verdad? San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, ellos lo hacían devenir de Dios, ¿verdad? De la figura divina, el derecho natural. Porque dicen que el derecho natural no es escrito, es intuitivo. Y es cierto, la justicia pues no es un concepto que nos hayan dado así escrito, ¿verdad? Sino que la justicia se fue dando en la medida de que el hombre fue desarrollando también su raciocinio. Se dieron cuenta que también el hombre podía crear algunas instituciones. Entonces se va abandonando la idea en un principio en que se hacía derivar de un origen divino, identificado con un ser superior, ¿verdad? Y posteriormente se hizo derivar de la razón o del raciocinio del hombre. Es decir, que es una creación del conocimiento y conciencia del hombre. Pero el naturalismo o derecho natural es un sistema filosófico, ¿verdad? Que consiste en atribuir todas las cosas a la naturaleza como inicio o principio. Y pues el naturalismo, repito, como la doctrina que considera al derecho desde el punto de vista natural, compuesto por un conjunto de valores como es la justicia, que es la que en un principio resalta en el derecho natural, ¿verdad? Por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos y como guía de actuación y decisiones de los agentes del derecho. Ahí tienen ustedes algunas características de lo que es el derecho. Ustedes ya sabían, así de que no me va a ser difícil darles estas definiciones. Entonces, porque en la historia pues del derecho, la corriente filosófica jurídica que apareció inicialmente y que dominó el campo de las doctrinas del derecho fue el naturalismo.
Y para este el derecho deriva de la esencia del hombre. Es la suma de potestades y prerrogativas inherentes o consubstanciales al ser humano. Hay varias definiciones, ¿verdad? Por tanto, el derecho como objeto de estudio se reduce al derecho humano. Por tanto, por tanto, el derecho como objeto de estudio se reduce al derecho natural o justo, que fundamenta el contenido del derecho, es decir, al derecho intrínsecamente justo, cuya validez es objetiva y material, ¿verdad? Van a ver que la filmina no corresponde a lo que estoy diciendo. Entonces, la validez del derecho deriva de la esencia del hombre. Por tanto, el derecho debe ser consustancial a la vida humana y reconocer los criterios éticos y virtuosos que deben coincidir con la naturaleza del hombre. La corriente del naturalismo se divide en dos grandes grupos, ¿verdad? Teológico, que es lo religioso, y el laico o racional, que es no religioso, ¿verdad? Y la diferencia entre estas subdivisiones se estriba en que la primera, el teológico, propone la validez del derecho natural o justo y se origina en la naturaleza del hombre como hijo de Dios. Y la segunda, que es el laico, sustituye la idea del creador por el carácter racional del ser humano. Y esto es que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como ser racional. Yo creo que está clara la diferencia, ¿verdad, jóvenes? ¿O no? Bueno, así tenemos pues... Sí, ¿sí? Vale, gracias. ¿Me iba a hablar o a preguntar algo? No. no, solo dije sí, entendimos. Muchísimas gracias por contestar. Entonces, pues las características del derecho natural es que no es creado por el hombre, es anterior a él, es intrínseco a la naturaleza humana misma, es universal, es objetivo, eterno e inmutable, y está orientado a la convivencia pacífica y segura en la que impere la justicia, ¿verdad? Hay una historia realmente de la filosofía del derecho, ¿verdad? Ustedes podrían, si están, a quienes estén interesados, pueden conseguir ese libro que se llama Historia de las Ideas Políticas o Historia de la Filosofía, que eso es para quienes quieren ahondar en el estudio de la filosofía. Y especialmente en el estudio de la filosofía del derecho, ¿verdad? Pues en la Edad Antigua surge en el pensamiento griego la filosofía del derecho cuando se criticó las políticas agresivas y perjudiciales del Estado para la población. Aristóteles diferencia entre lo justo por naturaleza y lo justo por convención, entre la ley particular y la ley común conforme a la naturaleza. Pero no solo está Aristóteles, está también Cicerón, que desarrollará una división tripartita entre el jus civile, que sería el derecho particular de cada ciudad o cada pueblo, el jus naturale, que podría ser el derecho convencional, ¿verdad? Moral, y el jus gentium, o gentium, que expresa con nitidez el sentido de la ley humana, ¿verdad? Especialmente en la protección de los extranjeros. Porque el derecho no solo son las normas nuestras, las de adentro, sino que tienen que guardar coherencia con todo el derecho internacional, con los convenios internacionales, con las cartas fundamentales, con tanto derecho natural que anda por ahí universalmente en el mundo, ¿verdad? Está también el filósofo Gallo, que distingue el jus civile, derecho como derecho particular de cada pueblo, y el jus gentium, derecho establecido por la razón natural a todos los hombres. Ulpiano, que recupera la denominación del jus naturale, derecho común a todos los animales, y el jus gentium, común a todos los hombres, y el jus civile peculiar de cada ciudad, ¿verdad? Entonces él ya agrega 3, ¿verdad? El derecho común a todos, dice, incluyendo a los animales también y las plantas. Y el jus gentium, común a todos los hombres. Y el jus civile peculiar de cada ciudad. Y Paulo, que es otro filósofo antiguo muy importante, que limita la clasificación al jus civile, en que cada ciudad resulta ser útil a todos o la mayoría del jus naturale, el que siempre es bueno y justo, ¿verdad?
Entonces ya tenemos que en la Edad Media teníamos a San Agustín de Aquino, Santo Tomás de, perdón, a San Agustín de Hipona, que él reclama la concepción racionalista en que el derecho natural es derecho cognoscible por la razón humana vinculado a la ley eterna. Considera a la justicia como mandato de Dios y dice que la creación del Estado es una forma de manifestación del pecado del hombre. En cambio, Santo Tomás de Aquino reformula esa división tripartita de San Agustín sobre la consideración del universo cristiano como creación de Dios, gobernado por medio de la ley eterna. Y dice que el Estado es una creación, y no dice que el Estado sea una creación del pecado del hombre, sino que es de la facultad creativa que tienen los hombres. Bien, entonces voy a dar ingreso a algunos estudiantes. A partir de cierta hora ya no me gusta admitir porque me interrumpe la clase, hace que pierda el hilo. Porque para describir todo eso se necesita consultar mucho. Entonces, en la edad moderna, cuando las sociedades avanzan, salimos del medioevo, o sea, la Edad Media, y saltamos a la edad moderna. Así es el salto. Y se opera un cambio radical, ¿verdad? El naturalismo moderno será de carácter estrictamente racional, desvinculado de consideraciones teológicas, reconociendo a los individuos la titularidad de derechos inalienables. El otro filósofo importante de la modernidad es Hugo Grocio, que es el primer representante de la Escuela de Derecho Racionalista, y entiende que el hombre no es solo un ser racional, sino también social, lo que le lleva a explicar el origen de la sociedad civil. Esos nombrecitos hay que conservarlos, jóvenes, tienen que tener ustedes en su haber. Thomas Hobbes define el estado de la naturaleza del hombre como un estado de inseguridad, de guerra, fundamentando un pacto de cesión a la autoridad de todos los derechos individuales en beneficio de la paz y el orden. Sí, lo que pasa es que todos ellos abogan por la realización del contrato social. ¿Y qué es el contrato social en nuestro tiempo? Pues no es ni más ni menos que crear los estados nacionales como se crearon, pero a la vez proporcionarles una constitución. Y las constituciones de los países, ese es el pacto, el contrato social, denominado así, ¿verdad? Por Juan Jacobo Rousseau, John Locke, Pufendorf, con Thomas Hobbes, Hugo Grocio y todos ellos. Y entonces surgen otros, y parte digamos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también parte de la Declaración de los Derechos del Hombre, así, esos términos fueron acuñados para la creación de importantes instituciones como la OEA y como la ONU, porque esas instituciones tienen sus antecedentes bastante lejos. Entonces, ustedes van a ver que las constituciones de algunos países, pues casi que repiten lo mismo de esas cartas constitutivas. Así se le llama, las cartas constitutivas para la creación de la ONU, por ejemplo, de la OEA, porque estas instituciones tuvieron sus antecedentes muy lejos, ¿verdad? La última versión porque antes fue la Liga de Naciones y antes fue otro nombre y así. La última versión, por decirlo así, fue el nombre que tiene actualmente, la ONU, ¿verdad? John Locke también define la idea del pacto social, sin embargo, considera que el estado de naturaleza es vivir guiados por la razón, disponiendo de derechos innatos generados por la acción del trabajo. Cada quien da su aporte, ¿verdad? John Pufendorf opina que el estado de la naturaleza del hombre es un estado de debilidad e inteligencia, lo que le lleva a buscar seguridad para su vida y sus derechos, asociándose a otros hombres. Juan Jacobo Rousseau, que era el principal protagonista del
del contrato social decía que en el estado de naturaleza existe la bondad del hombre, la libertad y la igualdad, y que aparece la propiedad privada en donde se generan desigualdades y se hace necesario acudir al contrato social, como un tránsito de los derechos naturales a los derechos civiles. Y es que en esa época los países, y hay una película ahí del Japón precisamente, los países se ponen de acuerdo para que los señores feudales que existían en ese tiempo todavía entregaran sus armas y los ejércitos que tenían, porque cada señor feudal tenía su ejército, el que lo defendía y lo cuidaba, ¿verdad? Algo así como lo que pasa con los narcos ahora, ¿no? Que tienen su ejército. Entonces, en esa época, el Estado recién creado les pide que entreguen sus armas, sus soldados y su ejército en general. Y no se los pide, se los exigen y se los llegan a quitar, porque por las buenas no lo hubieran entregado. Y entonces ellos asumen que el Estado es el que les va a prestar esa seguridad y que ellos no necesitan una seguridad aparte, ¿verdad? Y así es como se va dando el cambio. Se produce de este modo el tránsito de los derechos naturales a los derechos civiles. Y digamos, los derechos de un ejército, de una milicia y todo eso le quedan al Estado. La sociedad instituye el sometimiento de los individuos a la voluntad general, o sea, a los dictados de una constitución y a la creación de un Estado en particular. Y ustedes han oído hablar del filósofo Kant, Immanuel Kant. Si no han oído, tienen que leer un poco de filosofía, jóvenes, porque todo no se les puede dar aquí. Entonces, Kant identifica principios obtenidos directamente de la razón, al margen de cualquier experiencia histórica, y enfatiza el valor del principio de libertad, configurando la libertad individual sobre la posibilidad de coexistir con la libertad de los demás. Sucede lo mismo que con la soberanía, porque la soberanía representa la libertad de los pueblos. Pero como todos los pueblos tienen soberanía, entonces lo que tiene que hacer cada país es coexistir con todas esas soberanías. Tienen que respetarlas hasta donde no toquen sus límites que les afecten, ¿verdad? Hay que buscar una coexistencia. Y entonces, después del justnaturalismo surge el justpositivismo. Y ambos son escuelas o sistemas de pensamiento jurídico, como vimos el miércoles, ¿verdad? También son metodologías, son paradigmas, son muchas cosas. Entonces, pero no implica que el justnaturalismo desconozca el derecho positivo, o sea, el derecho que esté escrito, ¿verdad? Y que también no significa que el positivo, desconozca el derecho natural, sino que cada uno se detiene en su elemento propio y lo realza como un elemento fundamental del derecho, haciendo toda una sistematización alrededor suyo. O sea, cada uno se vuelve un sistema, ¿verdad? Y el justnaturalismo se detiene en la propuesta de la existencia del derecho natural y el justpositivismo específicamente en la del derecho positivo. Porque ya ven ustedes que después llegan a coexistir dentro del derecho. El derecho natural que se refugia en los principios generales de la ley y el derecho positivo que está presente en la redacción de todas las normas, ¿verdad? Sea de la ley que sea. Entonces vamos a ver algunos antecedentes del positivismo jurídico. En la historia esta corriente ha tenido diversos significados. Por ejemplo, los alemanes en el siglo XIX lo denominaban derecho positivo por posición, por los legisladores, en oposición al derecho natural. Vamos a ver si aquí encontramos algo de eso. Bueno, esto es lo que dice Norberto Bobbio. Aquí hay un poco sobre justnaturalismo y positivismo. Solo que aquí también hay positivismo jurídico, legalista y formalista. Así entonces, les conté lo de los alemanes, ¿verdad? En el siglo XIX, que lo denominaban derecho positivo
por su posición, por ponerlo los legisladores, en oposición al derecho natural. Y en el sentido de la filosofía positiva, por el francés Auguste Comte, cuando habla de que la actitud científica es incompatible con las actividades metafísicas y a priorísticas, concretándose en la experiencia sensible, ¿verdad? Porque, ¿qué es metafísica, jóvenes? Ya lo tienen en su léxico. ¿Qué es metafísica? Es lo que está meta, quiere decir más allá de la física. Hay que obtenerlo y colocarlo en el léxico que tienen que preparar. También el positivismo jurídico pues tiene varios significados de autores, como por ejemplo Hans Kelsen, que decía que positivismo jurídico es el nombre que damos a la teoría jurídica que concibe únicamente como derecho al derecho positivo. Esto es al derecho producido por actos de voluntad del hombre. Consecuencias del positivismo jurídico, pues la distinción entre derecho y la moral como dos órdenes sociales diferentes y la distinción entre derecho y justicia, siendo este el modo como la moral se proyecta al campo del derecho. Y la idea de que todo derecho estatuido por los legisladores debe corresponder a la exigencia jurídica, a la exigencia política y jurídica de la previsibilidad de la decisión jurídica y a la exigencia de la seguridad jurídica. Entonces, eso quiere decir que cuando hay una ley que responde a los intereses de la mayor parte de la población y todo el mundo está de acuerdo con ella, pues esa ley es legítima, porque es legal, aparte de que sea legal, es legítima, porque responde a los intereses de la mayoría de la población. Y si responde a la mayoría de la población y es legítima, eso quiere decir que es moral. O sea, ahí va unido lo legítimo con lo moral, ¿verdad? Y vamos a ver aquí. Vamos a ver. No, en cuanto al positivismo jurídico, hay otro autor muy importante, jóvenes, y ustedes lo ven aquí, Norberto Bobbio, ¿verdad? Él señala, en cuanto a la validez de la norma, pues señala tres problemas. El de su justicia, que es un problema deontológico, como debe ser. El de su eficacia, que es un problema fenomenológico, que como se da en la praxis. Y el de validez de la norma, que es un problema ontológico, que se relaciona con el ser del derecho. Y para Bobbio lo más importante es la validez jurídica o formal. Su justicia o eficacia no se relacionan mucho con la validez. Entonces, vamos a ver aquí que como positivismo jurídico, el mismo Norberto Bobbio dice también, pero ya hablando no de la validez de la norma, sino del positivismo jurídico, habla de que el positivismo jurídico metodológico o positivismo jurídico en sentido estricto consiste en un método para identificar y describir lo que se encuentra establecido como derecho. Y desde ese punto de vista, es todo aquel que adopta frente al derecho una actitud éticamente neutral, que acepta como criterio para distinguir una norma jurídica de una norma que no lo es, ciertos datos verificables objetivamente y no la mayor o menor correspondencia con un determinado sistema de valor. Bueno, pero esto es otra cosa. Bueno, entonces tenemos ya la importancia de lo que es el positivismo y el positivismo. ¿Y qué otra cosa dije, jóvenes? No están poniendo atención. Y un naturalismo. Y el naturalismo, ¿verdad? Y cómo fue su historia, el recorrido que llevan ambas corrientes. Hay otro autor que habla también un poco del concepto de validez de la norma, pero lo que pasa es que el concepto de validez de la norma creo que lo voy a dejar para la próxima sesión que tengamos, ¿verdad? Que sería el próximo miércoles. Ahora el jueves, el viernes creo que no habría, porque es el día de la declaración del Rey Feo, entonces no hay clases, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen el material ahí que se les entregó.
y ahí pueden leer despacio. Son recortes de libros, jóvenes, para que ustedes no tengan que comprar cada libro, porque si no, van a estar como hacía un profesor ya hace algunos años, interino, que era nuevo, y obligaba a los alumnos a comprar los libros de 300, 500. En aquella época eran más baratos los libros, ¿verdad? Como todo. Entonces, creo que vamos a dejar ahí. Licenciada, disculpe, ¿Sí? tengo una duda. Dígame. Es que en mi cerebro no he sido capaz de diferenciar el por qué se le dice jus formalismo y a veces jus positivismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿O por qué se El utilizan esas dos? de derecho positivo se dice jus positivismo cuando se convierte en una corriente filosófica. Se dice jus positivismo o se dice jus naturalismo, como quien dice derecho natural. Solo Pero son el cambios jus de palabras. positivismo no es lo mismo que el jus formalismo. Eso es lo que me hace Sí, bolas. no, pero eso lo vamos a ver el próximo día. El próximo día. Ahorita solo se los enseñé ahí, pero no lo hemos visto todavía. Y lo vamos a ver el próximo día, para no saturarlos, ¿verdad? Porque sí cuesta encontrar las diferencias. Y esto del positivismo y el naturalismo, pues a veces es un poquito complicado. Incluso no se los doy todo, porque si no, se hacen bolas. Entonces a la hora del examen hay confusiones, ¿verdad? Pero estuvo bueno que me haya preguntado. Si usted lee los documentos, se le van a aclarar mucho las ideas, compañera, ¿verdad? Y así es para todos. Hay que leer los documentos. Porque incluso vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Lo que es la distinción entre el derecho y la moral. Entre la moral y la ética también. ¿A qué obedecen, verdad? ¿En qué consisten? Hay muchas cosas que tenemos que ver. Sí, pero algo que yo quería también hacerles ver, mostrarles aquí en los antecedentes, es que también aquí no dice, pero está el movimiento de los glosadores impulsado por el positivismo jurídico. Surge entonces aquí la escuela de los glosadores. No sé por qué, creo que tengo varias versiones de estas filminas. Después de la aparición de la comunidad política organizada, que son los estados, aparecen las escuelas, aquí se los voy a incluir, escuelas que desarrollan el positivismo jurídico, o sea, escuela de los glosadores. ¿A qué les suena a ustedes glosadores, jóvenes? Glosan, ¿verdad? Que clasifican a eso. Entonces, la escuela de los glosadores en el siglo XII al XIV, lo que hacen es, digamos que uno de los impulsores fue Justiniano y organizó la escuela del Corpus Juris Civiles, y ellos intercalan letras en los textos y en los márgenes de sus páginas, donde anotaban y desarrollaban sus comentarios. Entonces, lo que se hizo fue de que aquí también se conoce esto como codificación, cuando se empiezan a hacer los códigos. Por ejemplo, el primer código que existió en derecho civil fue en el tiempo de los emperadores Napoleones, porque no sé exactamente en cuál de ellos es, creo que fue en el primero. Entonces él manda a hacer un código de derechos civiles, y ese código pasa a España y España lo pasa a América después, pero es una época en que los glosadores van separando las normas, van clasificando las normas,
y van haciendo las ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho civil, ¿verdad? Pero lo que primero apareció también fueron las normas del derecho público y derecho privado. Esa fue la primera clasificación. Ya después, como la escuela de los glosadores dura mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, imagínense, dice, del siglo XII al XIV, fueron 2 siglos de las escuelas. Y ellos empiezan a separar las normas, no solo convencionalismos sociales y normas jurídicas coactivas o normas morales, sino también empiezan a clasificar las normas de acuerdo a lo que regulaban. Por ejemplo, los primeros fueron el derecho, digamos, la Constitución fue lo primero, la Constitución. Los derechos civiles y los derechos y los códigos penales. Digamos, el derecho penal no es tan viejo como uno cree, es más viejo el derecho civil. Entonces, sucede que entonces se van formando las ramas en lo particular. Pero digamos que el derecho administrativo, el derecho laboral y otras ramas del derecho fueron surgiendo más o menos desde el siglo XX, ¿verdad? Que no son tan antiguas, son incluso creo que el derecho de familia y el derecho laboral correspondían a la jurisdicción privativa en un inicio de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? O sea, habían tribunales privativos particulares. Después, cuando ya se vio la incidencia tan feroz de la violencia intrafamiliar, pues lo fueron convirtiendo en la jurisdicción ordinaria. Y los tribunales son todos los tribunales de jurisdicción ordinaria, ¿verdad? O sea, obligatoria. Pues se fueron dando esas escuelas, pero la aparición de las escuelas de los glosadores fortalecieron las comunidades políticas organizadas, o sea, los estados nacionales que se fueron creando. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Ya van a ser las 7. 6 minutos para las 7. Así es de que hasta el próximo miércoles, y por favor, lean el material, porque si leen el material me hacen preguntas, ¿verdad? Pero ya me hacen preguntas sobre una base sólida, porque si no, se les va a revolver todos los conceptos. Muy bien, jóvenes, entonces quedamos en eso. Gracias, Lida. Feliz noche, Gracias. licenciada. Feliz noche, gracias. Buenos días, hasta pronto.